Dios aborrece el divorcio. Dios bendiga a cada uno. Las escrituras relatan lo que el mismo Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 14, verso 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Eclesiástico 2:15 relata, los que honran al Señor obedecen lo que Él ordena. Aquellos que le aman hacen lo que Él quiere. Con estos textos bíblicos vamos a iniciar nuestro estudio del tema en este día, porque espero poder demostrarles con la ayuda de Dios que en esto consiste todo, en obedecer lo que Dios manda, en que si escuchamos, pero sobre todo hacemos lo que Dios establece, entonces sí andamos conforme a la voluntad de Dios, no anteponiendo nuestros prejuicios o nuestra propia voluntad, sino como hijos obedientes, desechando los rudimentos que este mundo nos ha impuesto. Y el tema que analizaremos se titula Dios aborrece el divorcio. En el principio de la creación, cuando Dios hizo al hombre, refiriéndonos al género humano, el libro de Génesis dice: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Génesis 1, versículos 27 y 28. Hay dos aspectos muy importantes de hacer notar aquí. Uno, el hombre y la mujer fuimos hechos a la imagen de Dios. Esto no se refiere al aspecto físico, se refiere a las cualidades de la naturaleza de Dios, como su amor, su sabiduría, la compasión, etc. Número 2, varón y hembra los creó, y eso lo dice todo. Sin más vueltas al asunto, así fue, así ha sido y así seguirá siendo. Aunque el infierno se ha levantado en contra de esto, nada ni nadie podrá cambiar el diseño original del ser humano. Para comprender que Dios aborrece el divorcio, tenemos que seguir observando muy de cerca el libro de Génesis, pues debemos remontarnos al inicio de todo y leer con atención lo que sigue. Génesis capítulo 2, versos 21 al 24 dicen: entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar varona o mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Este es el versículo clave y esencial que pone de relieve la dignidad y el sentido profundo de la unión matrimonial. Desde el principio, desde el origen de todo, Dios estableció la unión, la ayuda mutua y la lealtad entre el hombre y la mujer. Terriblemente, con el paso de los siglos y con la ponzoña del pecado que corrompe el corazón del hombre, este vínculo sagrado entre el hombre y la mujer se ha pisoteado, deshonrado y se ha roto. Sí es cierto que muchas veces hay situaciones que parecen insalvables en el matrimonio, como la violencia, el maltrato, el abuso y lamentablemente hasta la infidelidad. Pero si tan solo fuésemos capaces de comprender que todo eso ocurre porque el ser humano se ha alejado de Dios y ha dado lugar al pecado, que los hogares, en lugar de consagrarse para Dios y hacer de esa familia un altar para Jesús, cada uno se pierde en sus propias concupiscencias. Los hombres han olvidado el temor de Dios y caen fácilmente como presas en las redes de la lujuria, en los lazos de la mujer ajena, los vicios, el amor al dinero, el afán, las envidias, etc. Y lastimosamente no solo los hombres, también las mujeres han hecho lo mismo. Los padres se olvidan de instruir a sus hijos en el camino de Dios para que cuando crezcan no se aparten de él. Este es el diseño de Dios. Todos oímos decir que el matrimonio es la base de la sociedad, y sí que lo es.
Porque así como vemos hoy en día miles y miles de matrimonios rotos, así también la sociedad se desmorona en pedazos. Cómo ha de gozar el enemigo de nuestras almas al ver que le funcionan sus planes tenebrosos en contra de los hogares y las familias. Cómo ha de saltar cada vez que se produce una separación de esposos, una sentencia de divorcio en todos los juzgados o tribunales del mundo. Dicho sea de paso, mundo caído, por cierto, y que cada vez se aparta más de Dios. Esto respondió Jesucristo cuando le preguntaron sobre el divorcio. Mateo 19:9 dice: yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. La versión que estoy leyendo es Dios habla hoy. La Reina Valera dice, a no ser en caso de fornicación. Pero me pareció mejor traerles esta versión porque dice el Señor Jesucristo que sí hay una excepción. Es en caso de una unión ilegal. ¿Y a qué se refiere esto? Los matrimonios prohibidos por Dios en su ley. Les invito a que cada uno vayan y echen un vistazo al capítulo 18 del libro de Levítico, del verso 6 al 18. Ahí encontrarán los matrimonios prohibidos por Dios, a los cuales Jesús hacía referencia. Es la única excepción. Pero ¿qué dice el Señor? Que quien se divorcia comete adulterio y también se casa con otro, con otra, comete adulterio. ¿Adulterio? Ese es uno de los 10 mandamientos. Porque escrito está, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Ya es tiempo como humanidad, ya es tiempo que nos demos cuenta de la trampa tan cruel en que nos ha tendido el adversario de nuestras almas. No solo nos induce a deshonrar la unión que Dios formó entre un hombre y una mujer cuando logra que un hombre y una mujer, un matrimonio, se separen, se divorcien, dejando con ello devastación a su paso, madres o padres solteros, lágrimas, pérdida, dolor, hijos traumados y abandonados, sino que de paso el enemigo hace que se peque contra uno mismo y contra uno de los 10 mandamientos que son la columna vertebral de las ordenanzas de Dios. Yo les insto, amados, a ustedes que están escuchando en esta hora, es tiempo de perdonar. Es tiempo de sanar, es tiempo de amar, es tiempo de olvidar. Ustedes me dirán, pero ¿cómo podemos hacer eso? Yo no puedo perdonar lo que me ha hecho mi esposo, lo que me ha hecho mi esposa. Y yo les respondo, pero si no perdonamos, ¿cómo podremos alcanzar misericordia y perdón de Dios nosotros mismos? La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Recordemos lo que le aconteció a aquella mujer que fue traída a Jesús por haber sido hallada en el acto mismo del adulterio. Todos los que la juzgaban se fueron uno a uno acusados por su conciencia. Y Jesús, mi bendito Jesús, le dijo, mujer, yo tampoco te condeno. Tu pecado te es perdonado. Vete y no peques más. Amén. En lo personal, creo que hay algo espiritual muy fuerte entre la unión de un hombre y una mujer cuando se casan. Algo que entra dentro de aquellas cosas grandes y ocultas que solo Dios conoce. Pienso que ocurrió aquel día cuando Dios quitó una costilla de Adán para formar a la mujer. Dios aborrece el divorcio. Escuchemos lo que Dios Todopoderoso dice en cuanto al divorcio en Malaquías, capítulo 2. Versos 15 y 16. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y que requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Sí, amado Radio Escucha, estas son palabras de Dios, del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel.
y deben de ser como un eco que resuena en los oídos todos los días durante el matrimonio. Yo me pregunto, ¿por qué la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, verso 22? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Yo sé que ustedes han escuchado el siguiente refrán que voy a pronunciar. Y este dice, el mundo dice cuando un hombre se va a casar, encontraste tu media naranja. ¿No será más bien que el hombre encontró aquella costilla que le fue quitada en el Edén? Dios les bendiga. ¿De qué sirvió aquel papel si nada viene al corazón? No basta solo prometer, no basta solo una intención. No es cuestión de complacer, se trata de una decisión, de amar sin importar lo que sucede alrededor. Sienten nada las paredes ni el techo. Una casa que te impacta después que alguien la construye. Un hogar con un divorcio no soporta y se destruye. Una nueva vida buscan, así es como concluyen. Pero a papá o a mamá no fácil se sustituyen. Un papel se rompe y quedaste libre de un pacto, pero también quedó roto un corazón por el impacto que se marca tristemente y es difícil que resista. Por dos mentes que pensaron solo de forma egoísta. ¿Quién repara el daño ocasionado por un gran dolor? Porque supuestamente se acabó el amor. No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar. Y es que el verdadero amor no deja de ser. No existe tormenta que lo pueda acabar. ¿Crees que será suficiente y que eviten no traumarse? De que no pueden seguir porque papá y mamá no se aman. Amor, ahora sí es que le llaman. Buscas una libertad y a gente nueva te afilias. Pero el verdadero amor no sacrifica a su familia. Si porque no se entendían decidieron separarse. Pero más que entenderse, esto es cuestión de amarse. Cuando todo es verdadero y vienen crisis en conjunto, nadie piensa en alejarse, sino que trabajan juntos. Ya no pienses solo en ti y este momento es oportuno para recordarte que ustedes dos son solo uno. No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar. Y es que el verdadero amor no deja de ser. No existe tormenta que lo pueda acabar. Aquel papel, si nada viene el corazón, no basta solo prometer, no basta solo una intención, no es cuestión de complacer, se trata de una decisión, de amar sin importar lo